Gloria al nombre de Jesús. Dios me los bendiga, amados hermanos, la paz del Señor. Aquí estamos una vez más para compartir una palabra del Señor revelada. Gloria al nombre de Jesús. Palabra rema que viene del cielo, palabra fresca, gloria al nombre del Señor. Y nosotros como pueblo, mis amados hermanos, necesitamos ese refrigerio, esa palabra, ese pan de vida que viene del cielo. Todos los días necesitamos esa palabra que sale de la boca de Dios, revelándonos las cosas que han de venir y también lo que está aconteciendo en el mundo espiritual. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Gloria a Dios. Y hoy vamos a ver un tema bien interesante, mis amados hermanos, porque siempre la palabra de Dios es un tema muy interesante, es un tema poderoso. Ungidos, persiguiendo ungidos, ungidos, matando ungidos. ¡Ay, santo! Gloria al nombre de Jesús. Ungidos persiguen a ungidos y ungidos matan a ungidos también, mis amados hermanos. Y lo vamos a ver en la Escritura. Primero vamos a orar para que el Señor abra nuestro entendimiento, para que el Señor se revele a nosotros, para que el Señor abra nuestro oído espiritual y podamos oír la voz de Dios. Gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, por este regalo precioso, Señor, que es tu palabra revelada a nuestros corazones. Podemos ver a través de ella el mundo espiritual que se mueve, Señor, y podemos ver las huestes demoníacas de maldad, Señor, levantadas en las regiones celestes, acechando a los verdaderos ungidos, a los que tienen tu presencia, a los que conservan tu presencia, a los que están fieles a ti, Señor, y a los que te aman, a los que te adoran en espíritu y en verdad, Señor, a los que no han perdido tu favor, Dios mío. Ahí están en las regiones celestes, esas fortalezas de maldad acechando a los que te son fieles a ti, Dios mío. Alabado sea tu nombre. Padre, te ruego en esta hora que bendigas a tu pueblo, Señor. ¿Cuánto pueblo perseguido, Dios mío, por ungidos que han perdido tu presencia, Dios mío, que han perdido, Señor, la revelación de la palabra, Dios mío? Santo es el Señor, tenga usted misericordia. ¿Sabe usted, mi hermano y mi hermana, que antiguamente los sacerdotes consultaban con el éfod? Los sacerdotes utilizaban para poder consultar a Dios. Mis amados hermanos, estos sacerdotes se ponían una vestidura especial cuando iban a consultar a Dios. Así también nosotros, cuando venimos a consultar a Dios, tenemos que venir como corresponde, vestido como corresponde. De esa manera, espiritualmente, mis amados hermanos, es una vestidura. Nos dice el diccionario que es una vestidura de lino fino, corta y sin mangas, más o menos lujosa, que se ponen los sacerdotes del judaísmo sobre todas las otras cosas y les cubre, especialmente las espaldas. Es de lino fino. Así que, amados hermanos, vemos entonces que para consultar a Dios no es de cualquier manera. Entonces vamos a estar viendo algunos cuantos puntos, mis amados hermanos, sobre la persecución del ungido que persigue a los ungidos, y no solamente los persigue, mis amados hermanos, sino que les da muerte. Escuche bien usted, muerte. Y muchos han caído en manos de esos ungidos, pero son ungidos que han perdido la presencia de Dios, que tienen el nombre de ungidos nada más. Tienen el nombre de reyes, tienen el nombre de sacerdotes, tienen nombre de profeta. Pero como dice Apocalipsis, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Así están esos que en un tiempo el Señor les entregó un ministerio, les entregó un llamado, pero hoy en día están muertos espiritualmente y están hablando por el espíritu de adivinación, por espíritu de mentira, por espíritu de engaño.
no por la dirección de Dios, no por la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla verdad y no habla mentira, en él no hay engaño. Aquel que habla por el Espíritu de Dios anda en la verdad, vive en la verdad, habla verdad y no manipula a su prójimo. Entonces vamos a ir a Primera de Samuel, gloria al nombre del Señor. Desde el capítulo 21 en adelante vamos a ver esta historia, cómo este ungido que era el rey Saúl perseguía al ungido que era el rey David, y que también este ungido que había perdido la presencia de Dios por la desobediencia, porque hacía las cosas a su manera, sin consultar a Dios, andaba haciendo cosas a su manera, tanto que espíritus lo atormentaban, espíritus que venían a atormentarlo, demonios, y no tenía la presencia de Dios. La presencia de Dios se alejó de él, lo dejó por desobediente, porque traicionó al Señor. Así hay muchos hoy que Dios le entregó un llamado, Dios les entregó un ministerio, Dios les entregó un trabajo para hacer, pero ellos se pervirtieron, buscando la sabiduría y el conocimiento donde no debían buscarla. Muchos están en los libros apócrifos buscando la sabiduría y el conocimiento, en vez de buscarlo en la palabra de Dios, que es un verdadero libro inspirado por el Espíritu Santo de Dios y no tiene contradicción. Ahí hay muchas profetisas, profetas, pastores, apóstoles, sacerdotes, ministros que un día estuvieron ungidos con la presencia de Dios, pero ya no reciben la palabra rema que viene del cielo. Andan buscando y ahí muchos espíritus le están hablando a su cabeza que no es el Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla verdad y en él no hay engaño ni mentira. Y si alguien te viene a decir que ha recibido una revelación que no está en la Escritura, entonces esa persona ya perdió la presencia de Dios. Está hablando por un falso espíritu, no por el Espíritu Santo de Dios. Ahí vemos cómo Saúl, dirigido por los celos, por maldad, no por justicia, no era la justicia divina, era la justicia propia, justicia en la carne, venganza, odio, resentimiento, como perseguía a David. Y dice que David andaba huyendo de Saúl, y cuando andaba huyendo, vemos que va hasta donde estaba el sacerdote, no. Y leemos allí en el verso 21, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo es que tú vienes solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío, lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora, dime pues, le dice David a este sacerdote, ¿qué tienes en tu mano? Le dijo, dame 5 panes o lo que tengas. Ahí vemos un ungido pidiendo pan, mis amados hermanos, no tenía pan para comer. ¿Por qué? Porque andaba huyendo, siendo perseguido. Así andamos muchos que tenemos al Señor con nosotros y andamos, hermano, que siempre tenemos a alguien que nos está persiguiendo por causa de la revelación de la palabra. Dice, el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano. Le dijo el sacerdote, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David le respondió al sacerdote, sí, se han guardado de mujeres. Hemos estado lejos nosotros, ayer, anteayer, dice. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. Cuanto más no serán santos hoy sus vasos, porque ya habían andado caminando, mis amados hermanos. Así que el sacerdote le dio pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino que había solamente los panes de la proposición que habían sido quitados de la presencia del Señor para poner panes calientes, panes del día, panes frescos. Entonces le da ese pan. Pero resulta que allí había alguien, uno de los siervos de Saúl, el cual el nombre de este hombre era Doeg
él era edomita y era uno de los principales de los pastores de Saúl. Siempre hay alguien que va con el chismecito para traer la discordia. Siempre hay alguien que arrima leña al fuego porque dice que sin leña cesa la contienda, pero siempre hay alguien que le mete un palito para hacer que los siervos se estén peleando, se estén discutiendo, se tengan entre ojos uno con otro. Siempre hay alguien. Por eso dice la Escritura, donde no hay leña, el fuego para. Pero si le estás echando leña al fuego, el fuego va a seguir ardiendo. Entonces este edomita, que era de los pastores de Saúl, estaba escuchando y mirando. David le dijo también a Ahimelech: ¿no tienes, dice, aquí a tu mano alguna lanza, una espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Es que ya el Señor le había hecho saber que tenía que huir de la presencia de Saúl, alejarse de Saúl, porque no lo estaba mirando con buenos ojos Saúl. Ya estaba buscando cómo acusarlo, cómo condenarlo, cómo maltratarlo, cómo matarlo. Entonces dice, el sacerdote respondió y le dijo a David: mira, tengo la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste. Está aquí, dice, la tengo aquí detrás del éfod. Si quieres, tómala. Recuerde que el éfod, dijimos que era la vestimenta del sacerdote con la cual él se colocaba para consultar a Dios. Entonces dijo David: está bien, ninguna como ella, dámela. Bueno, tomó la espada, tomó el pan y se fue. Pero resulta que cuando iba huyendo de la presencia de Saúl, se fue a Aquis, al rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron a este rey: ¿no es este David el rey de la tierra? Pero no es este el siervo fulano, el que cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a los 1000 y David a sus 10.000. ¿No es este? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, el rey de Gat. Y hasta cambió, dice, la manera de comportarse delante de ellos y se fingía loco. Y escribía en los portales de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Dijo Aquis a sus siervos: he aquí, miren este hombre, es un demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Entonces, yéndose David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todo el que se hallaba en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Todo lo peor, lo más destruido, lo más acabado, eso era lo que estaba. No había varones de renombre, no había gente de renombre, no era lo menospreciado del mundo, la resaca, eso era lo que estaba con David, eso que nadie le daba importancia, nadie lo llamaba para decirle: oh siervo, te pagaremos el hotel 5 estrellas, te daremos bienes, ofrenda y varón de renombre, te pondremos aquí, allá. No, ninguno de ellos, todos eran menospreciados, hombres que estaban en amargura de espíritu. Entonces dice que se fue David de allí hasta Mizpa y dijo al rey Mizpa de Moab, le dijo: te ruego, rey de Moab, que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Andaba errante, David andaba errante, no tenía un lugar fijo. Trajo su familia ante este rey de Moab y habitaron con él, dice, todo el tiempo que estuvo en el lugar fuerte. Allí andaba huyendo. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tu tierra de Judá. David se fue y vino al bosque. Allí fue a esconderse. Pero ¿qué acontece? Que David se entera, mis amados hermanos, que David había estado por allí. Empezó Saúl a lamentarse: conspiran contra mí, nadie me ayuda. Ustedes saben lo que el hijo de Isaí, quién es el hijo de Isaí, lo que él ha hecho. Dice: para que ustedes
conspiren contra mí con el hijo de Isaí. No hay nadie que me revele. Se empezó a lamentar, a hacerse el pobrecito, el bueno, el más santo, el más bueno, el mejor. Entonces empezó a decir, ¿por qué no me ayudan? No hay quien me descubra al oído cómo hasta mi hijo ha hecho alianza con ese hijo de Isaí, y no hay aquí nadie que se duela conmigo y me descubra cómo es que mi hijo se ha levantado, hasta mi siervo contra mí. Entonces Doeg, que estaba allí también, que era uno de los principales, recuerde, de los siervos de Saúl, no podía perder esa oportunidad de mojarle la orejita, de llevarle el chisme. Así siempre hay alguno que se quiere acomodar, siempre hay alguno que quiere echar un poco de leña al fuego. Entonces dice, yo vi al hijo de Isaí que vino hasta No y estuvo hablando con Ahimelech. Y él también consultó, ahí también le agregó un poquito, consultó por él a Jehová y le dio provisiones. También le dio la espada de Goliat. ¿Era esto verdad, hermanos? No, había un poco de verdad y un poco de mentira. Así pasa el día de hoy, hermano, exactamente igual. Así como las personas chismosas, enredadoras, murmuradoras que hay en medio del pueblo, te echan un poco de verdad y un poco de mentira, para estar adulando a los siervos, adulando al profeta, a la profetisa, y van y echan un poco de maldad, un poco de mentira y un poco de verdad. Entonces dice que le dio provisiones y consultó a Jehová. Ustedes saben bien, mis amados hermanos, porque recién lo hemos visto en la palabra. Apenas le dio 5 pancitos, unos pancitos que habían sacado, que eso era todo lo que les dio, unos pancitos, mis amados hermanos. Y la espada es solamente la espada del Goliat. ¿Ustedes vieron que consultó a Jehová? Que se puso el éfod y consultó. No, eso no aconteció, pero sin embargo se lo agregó. Tampoco le dio provisiones, le dio unos pancitos. Entonces el rey envió por el sacerdote, se llenó de ira, se llenó de enojo, y por toda la casa de su padre. Y los sacerdotes que estaban en Nob, todos vinieron al rey. Y Saúl les dijo, oye, bien enojado que estaba Saúl, dispuesto a tomar venganza por esto, porque él decía que lo estaban traicionando. Entonces Saúl le dijo, oye, hijo de Ahitob, y él le dijo, heme aquí, Señor, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace al día de hoy? Vaya viendo usted, porque hay muchos que hoy en día están diciendo que están siendo acechados cuando eso es mentira. Cuando David lo estaba acechando a Saúl, todo lo contrario era, todo al revés. Pero el que ha perdido la presencia de Dios, todo lo ve, todo su mente siempre está turbada con que lo están acechando. Como me decía una vez alguien, me vino a acechar, me vino a mirar, vino a ver. Había algo que tenía que esconder, porque si no tienes nada que esconder, no tienes nada que temer, mi amado hermano, mi amada hermana, no te tienes por qué sentir acechado, porque el que tiene a Dios, la luz de Cristo resplandece en él y anda la luz de la verdad y de la palabra, y no tiene nada que temer y nada que esconder tampoco. Pero este hombre decía, me andan acechando, me andan persiguiendo, está cooperando contra mí. Ahí estaba bien enojado y tomando represalia contra todos los sacerdotes. Pero Ahimelech le dijo que estaba equivocado, no se lo dijo directamente, pero sí con palabras le dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Con tu yerno también del rey que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. ¿Acaso le hace una pregunta y le dice, ¿he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? ¿Acaso es eso verdad? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, ni grande ni pequeña. Pero el rey no le importó que le presentara sus razones, que eso no era verdad, que había escuchado un chisme, que había hablado mentira, sino que le dijo, sin duda morirás tú y toda la casa de tu padre. Pero también el rey le dijo a la gente de su guardia, le dijo, vuélvanse a ellos y maten a todos los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. O sea, era tanto el odio que tenía, que dijo,
también la mano de ellos está contra mí. Dice, porque no me lo descubrieron, no vinieron a traerme el cuento acá. Pero los siervos del rey, ¿qué pasó con ellos? Tuvieron temor de Dios y no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes. Hay muchos hermanos que viendo esas actitudes no se juntan, no se alían para hacer el mal contra sus hermanos, para levantar también calumnia, para levantarse, para matar con las espadas de su boca, para salir a cortar y a hacer homicidas de sus hermanos y decir también palabras para ofender, para lastimar, para herir a su hermano, destruir su testimonio. Pero hoy en día, mis amados hermanos, desde el sacerdote hasta el profeta he hallado impiedad en la casa de Dios. Dice, los he hallado impíos, porque son impíos, haciendo obras impías, mis amados hermanos, levantándose contra su hermano con mentiras, diciendo Dios me dijo y Dios no ha dicho nada, sino que hablan de su propio corazón, de su parecer o de sueños que le dan, mis amados hermanos, los terafines, sueños mentirosos, revelaciones mentirosas, visiones falsas de su propio corazón. Entonces, mis amados hermanos, dijo el rey a Doeg, al chismoso. Ahí vemos a Doeg el chismoso, el que echaba leña al fuego para que se armara un gran incendio entre los ungidos. Le dice, vuelve tú, Doeg, chismoso, y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió, dice Doeg el edomita, y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de linos. Hermanos, yo miraba esta historia y lloraba, porque hoy en día, mis amados hermanos, hay siervos y siervas que tenemos la presencia de Dios y hay ungidos que la presencia de Dios se ha apartado de ellos y no temen con su lengua atravesar a un hermano, una hermana que tiene el Espíritu de Dios, que está vestido con el efod, que está vestido con la presencia de Dios y arremeten contra ellos sin temor, porque han perdido el temor de Dios, mis amados hermanos. Han perdido el temor de Dios. Son igual que este edomita que echaba leña al fuego, mis amados hermanos, sin temor. Y salen a hablar y a murmurar y a echar leña al fuego y a difamar con sus lenguas, a cometer contra sus propios hermanos, solamente porque a ellos no les ha sido revelado, solamente porque ellos no tienen la presencia de Dios, porque por algún lugar abrieron puertas en su vida y la presencia de Dios se apartó de ellos. Y hoy en día repiten palabras y oraciones que no son más que un montón de meras palabras, que no llegan a la presencia de Dios porque Dios no puede oír esas palabras. ¿Por qué? Porque hay desobediencia. Mejor, dice el Señor, es la obediencia que los muchos sacrificios. ¿De qué te sirve ayunar? ¿De qué te sirve vigilar? ¿De qué te sirve si no estás obedeciendo al Señor? Si estás leyendo libros apócrifos y estás trayendo el anatema a tu casa, ¿de qué te sirve? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos y en tu nombre hicimos milagros. Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mataron a todos los hombres y mujeres a filos de espada y a niños. ¿Cuántos están cayendo por la lengua malvada, homicida, matando a sus hermanos? Y esa sangre será demandada de tu mano. Por chismoso, por chismosa, por enredador, por mentiroso, por mentirosa, por levantar calumnias en contra de un verdadero siervo, una sierva de Dios. Esas almas se perderán y las manos están llenas de sangre inocente de niños, de jóvenes, familias enteras que se perderán porque les están dando pan leudado. Están sacando las almas del lugar donde el Señor les estaba dando pan verdadero y les están dando el pan leudado. ¿Cuántos pastores levantados contra otros pastores? ¿En cuánta iglesia, hermano, que se levantan solamente porque aquel, aunque tiene poquitas, pero tiene la unción, cosa que tú ya lo perdiste? Perdiste la unción por la desobediencia y eso le pasó a Saúl. Pero estás a tiempo si te arrepientes y te vuelves a la senda antigua.
mirad y preguntad por los caminos, volveos a la senda antigua. Entonces dice que uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, pudo escapar de esa gran matanza y huyó a avisarle y darle aviso a David de cómo Saúl, el ungido de Dios, escuche bien, había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg, hay muchos Doeg que están continuamente adulando y mojándole la orejita al siervo y a la sierva, arremetiendo contra los ungidos de Dios, como Doeg el edomita. Yo sabía, dijo David, he ocasionado la muerte de todas las personas y de la casa de tu padre. Quédate conmigo. Tomó a su cargo, cuando él no había hecho nada, tomó a su cargo, se hizo responsable por esa gran matanza, humillando su corazón. No temas, dijo, quien busca mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Y dice que David consultó a Jehová. ¿Por qué? Porque estaban los filisteos atacando en Keila y robaban la cera y hacían grandes destrozos. Consulta al Señor, pero resulta que este sacerdote, hijo de sacerdote, bendito Dios, llevaba el éfod, había huido con el éfod, acuérdese, estaban todos vestidos con el éfod, con las ropas sacerdotales. Y eso, hermano, era juicio, escuche bien, juicio para quien había hecho tal cosa. La orden era de Saúl. Entonces, dice que David volvió a consultar a Dios, pero los hombres que estaban con Saúl decían, nosotros tenemos miedo. ¿Por qué? Porque estaban viendo todo este mover, estaban temerosos estos hombres. Pero Jehová les dijo, levántate y desciende a Keila, porque yo entregaré en tus manos a los filisteos. Yo los entregaré. Entonces David con sus hombres va a Keila, va a ese lugar a pelear contra los filisteos y tienen una gran victoria. Se lleva sus ganados y le causa una gran derrota a los filisteos. Así libró David a los de Keila. Pero resulta que Saúl se entera que también había andado David por ese lugar defendiendo a Keila, y entonces le vuelve a preguntar al Señor, siempre consultando a Dios, siempre en el temor del Señor. Sin embargo, Saúl, cuando se enteraba dónde estaba David, allá iba a destruir, allá iba a perseguirlo. Le pregunta al Señor, mira, le dice, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. Acuérdese que David los había defendido. Acuérdese que David había peleado por ellos. Sin embargo, miren ustedes lo que le contesta el Señor. Y dijo Jehová, sí, él vendrá aquí. ¿Me entregará?, le pregunta. Y le dice, sí, te entregarán. O sea, también lo iban a abandonar. No les importaba que él los hubiera servido. No les importaba a los de Keila, a los de ese lugar que les había bendecido David, que los había defendido de quienes lo atacaban. ¿Cuántas veces los siervos de Dios estamos orando aún en perjuicio de nuestra vida por muchos hermanos, y Dios les ha respondido y les ha dado bendición, pero después se olvidan y se te vuelven contra? Eso pasaba con estas personas de esa ciudad. Después que habían sido defendidos por David y sus hombres, iban a entregarlo en manos de Saúl. Y dice entonces, mis amados hermanos, que sigue huyendo David y se esconde por allá entre unas peñas, entre unas montañas. Ahí andaba huyendo y siempre consultando a Dios. Dice que después también pasaron por otro lugar que se llamaba Zif, para decirle a Saúl, ¿no está David escondido
en las tierras y en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur. Ya le estaban diciendo a Saúl, esta misma gente les estaba contando, les estaba llevando el chisme de lo que estaba haciendo David. Entonces dice, por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, que nosotros lo entregaremos en manos del rey. Y Saúl le dijo, benditos sois vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Ahí estaban traicionando, como había dicho el Señor, que se iban a volver contra, y se estaba cumpliendo la palabra, porque cuando Dios habla verdad, y su palabra es verdadera y se cumple. Entonces le dice Saúl, miren bien a ver dónde se está escondiendo, dónde se oculta, y vengan y me informan a mí de forma segura y yo iré con vosotros. Entonces yo lo buscaré, dice, entre todos los millares de Judá. Estaba decidido a darle muerte, a perseguirlo hasta la muerte. No quería dejar de perseguir al ungido de Dios, porque David también era el ungido de Dios. Pero por celos, por envidia, mis amados hermanos, del llamado, porque él había sido desechado, por esa causa era la persecución que le estaba haciendo. Entonces dice que Saúl vuelve a perseguir, y así era una vez y otra vez y otra vez y otra vez, siempre persiguiendo. Pero aquí vamos a estar mirando también cuando estaba, que David perdona la vida de Saúl, porque a veces, hermano, Dios te da oportunidad de esos siervos, hermanos, de tú encontrarlos infraganti, pero está el que es verdadero siervo de Dios, mis amados hermanos, el que tiene el Espíritu de Dios, tiene el temor a Dios, y aquí lo vamos a ver en David. Dice que entonces Saúl, tomando 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres, por las peñas, por medio de las peñas donde andaban las cabras monteses, subiendo lugares muy difíciles. Y dice que cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, habían unas ovejitas allí pastando, entra Saúl. ¿De quién serían aquellas ovejitas, Vaya usted viendo. Tenía unas ovejitas allí. Estaba David en aquella cueva, mis amados hermanos, y estaba rodeado de aquellos animalitos, aquellas ovejitas. Entonces dice que entró Saúl en aquella cueva y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. ¿Sabe por qué no lo vio Saúl a toda esa gente que estaba ahí? Acuérdese que andaba con 400 hombres. ¿Sabe por qué no lo vio? Porque la persona que viene de estar afuera, viene encandilada con el sol, hermano, porque yo le preguntaba al Señor por qué no lo había visto, ciego no era. Es porque la persona viene del sol y viene encandilado, entonces cuando entra a una cueva oscura, mis amados hermanos, no ve nada, pero el que está en la oscuridad ve como que fuera de día, ve claramente, porque no está encandilado del sol. Por ese motivo era que no lo había visto Saúl, no era que fuera ciego. Entonces dice que los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí entrego en tus manos a tu enemigo y harás con él como bien te pareciere. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Pero dice que cuando hizo esto se turbó su corazón, porque una persona que tiene el Espíritu de Dios, hermano, está sensible, está atento a todo lo que el Señor, y el Señor te pone temor reverente, mis amados hermanos. Pero dice que cortó el borde del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, de que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Pero saliendo de la cueva, escuche bien, le hizo saber a Saúl que él lo había tenido en sus manos. Y entonces dice que
le gritó, mi señor, dio voces detrás de Saúl diciéndole, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Aún David respetó. Y así es como tiene que ser. Tú y yo tenemos que respetar. Si realmente tenés el Espíritu de Dios, vas a respetar a tu hermano que está caído, vas a respetar al que ha perdido la unción. No vas a hacer estragos, no vas a hacer estragos. No vas a destruir, vas a andar en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque muchas almas se pierden, mis amados hermanos, por la lengua de muchos ungidos que han perdido la presencia de Dios. Han perdido la presencia y no tienen temor de hacer daño al redil. Dice, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen? Le dijo David. Mira que David procura tu mal. ¿Por qué estás oyendo a los chismosos, David? ¿Por qué estás oyendo a los chismosos, Saúl? Le dijo David al rey Saúl, que dicen que yo procuro tu mal. He aquí tú has visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mi mano en la cueva y no te maté, te perdoné. No extendí mi mano contra ti porque eres el ungido del Señor, porque la unción de Dios o el Espíritu de Dios un día ha estado sobre ti y no he atentado contra tu vida, mas tú me persigues. Y dijo, mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Mira, tengo la oportunidad de destruirte y no lo estoy haciendo. Era lo que le estaba diciendo. Tengo la oportunidad de matarte, de exhibirte y no lo estoy haciendo porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal, ni traición en mi mano, ni pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? Mira, ¿a quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Yo no soy nadie, yo no soy nada. Eso era lo que le estaba diciendo David, no soy nadie ni soy nada. Jehová pues será el juez. Y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl le dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Reconoció la voz de David. Y alzó Saúl su voz y lloró. Se vio miserable, mis amados hermanos, porque eso es. Hay que ser miserable para perseguir a alguien que no te ha hecho mal. Hay que ser miserable para calumniar y levantar falso testimonio contra alguien que no te ha hecho nada, sino que te ha hecho bien. Bien te ha hecho todo el tiempo. Todo el tiempo te ha servido y te ha bendecido con bienes, pero tú te levantas con males contra esa persona, ese hermano, esa hermana, o solamente porque no te agrada la unción de Dios que sale de su boca, la palabra ungida que sale de su boca. Y entonces te levantas oyendo chisme, oyendo murmuraciones, levantando falso testimonio, con hipocresía, con mentiras, con engaño, para matar y destruir a ese ungido, esa ungida de Dios. ¿Qué le dijo David? Juzgue el Señor y defienda, sustente mi causa y me defienda de tu mano, y me defienda de tu mano. Saúl ahí reconoce y le dice, ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, recién ahora estaba entendiendo que tenía una unción de autoridad sobre David, había una unción de reino, una unción del reino de Dios. Estaba sobre este siervo, recién ahora estaba entendiendo, pero ¿cuánto había estado persiguiéndole? Dice, ahora entiendo que has de reinar y que el reino de Israel ha de ser firme en tu mano y estable. Júrame por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre.
Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron a un lugar fuerte. Por un tiempo, mi amado hermano, así como el enemigo por un tiempo se apartaba de Jesús para no perseguirlo, de la misma manera por un tiempo se apartó Saúl de dejar de perseguir. Dios tocó, hermano, así se levantan. Pero dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, que al que está bien con Dios, aún a sus enemigos, el Señor hace estar en paz con ellos. Esa es una promesa del Señor, mis amados hermanos. Que Dios ayude y bendiga a su pueblo, que su pueblo pueda entender las palabras que el Señor habla, es para los entendidos. Para que quiera entender, entienda. La gloria es de Dios. Busquemos al Señor y andemos en el temor del Señor. Andemos con humildad, andemos con mansedumbre. Y no porque alguien te haya exhortado, porque tú andas bien torcido, te levantes con calumnia, te levantes con falso testimonio, porque el Señor juzgará. Así como dijo David, el Señor juzgará. Tu causa, su causa, el Señor juzgará. Y Dios ve la intención del corazón, hermanos. Tengamos cuidado cómo estamos andando. Estos son días de retribución. Estos son días de retribución. El Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Bien, mis amados hermanos, quiero dejarles un versículo que será de bendición para todos los hermanos que son siervos y siervas del Señor y que tienen su vida limpia delante de Dios, que se están esforzando en la obra de Dios. Están padeciendo persecución por causa de los Saúl, por causa del llamado, mis amados hermanos. Bendito sea el Señor. Les voy a dejar Isaías 54. Del 15 al 17 para mis amados hermanos que sirven en la obra del Señor y que están pasando muchas dificultades. Dice así, para gloria de nuestro Padre, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. No importa si eres grande, si eres pequeño, si eres insignificante. Aún Pablo dijo, el apóstol Pablo, yo soy el último, el más pecador. Entonces, mis amados hermanos, tome esta palabra para usted que se siente menospreciado, que se siente que su vida no vale nada, que se siente atacado, que se siente perseguido, que tal vez Dios le usa y ha padecido muchos ataques, aún de los mismos hermanos, ungidos, atacando ungidos, persiguiendo ungidos, matando ungidos. Bendito sea el Señor. No cualquier ungido, mi amado hermano, sino ungidos que la presencia de Dios ya los dejó. Esos son los que persiguen. Recuerde, son los que persiguen a aquellos que tienen la presencia. Así como el hijo, como dice el que era en la carne, el hijo de la esclava, perseguía al hijo de la promesa. Así están hoy en día, mis amados hermanos, muchas persecuciones por causa del verdadero evangelio, por causa de la escritura, por causa de la doctrina. Dios te bendiga y Dios te guarde. Este es el mensaje, el ungido de Dios contra el ungido. Que Dios tenga misericordia, que Dios nos ayude y nos dé fortaleza, mis amados hermanos, para andar en el temor del Señor y en el amor de Dios. Aleluya. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Pon tu temor en nuestro corazón, así como pusiste tu temor en el corazón de David, Señor, y en aquellos hombres, Señor, que a pesar de ser hombres, Señor, guerreros y valientes, Señor, no tomaban venganza, Señor, de quien no debían, sino, Señor amado, te consultaban y buscaban tu voluntad cada día. Ayúdanos, Padre Santo, en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ten misericordia de aquellos que se han desviado de tu palabra, de aquellos que se han vuelto, Señor, al engaño, a la mentira,
a la falsedad, a la hipocresía. Ten misericordia de ellos, Señor. Vuélvelos a tu camino, Padre. Oramos para que el favor y la gracia de Dios vuelva sobre ellos, Señor, y puedan volver a hablar verdad, Señor. Puedan ser restaurados, Señor, y el espíritu de engaño y de mentira salga de ellos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Los falsos sueños y revelaciones mentirosas, Padre, que están saliendo de su boca, vuélvanse, Padre, ellos a ti. Pedimos por ellos, Padre, por los que se han desviado de tu palabra, los que están levantando falsos testimonios, los que están enseñando, Padre, falsas escrituras, Padre, falsas mentiras, están tergiversando tu palabra, Señor, mintiendo y diciendo Dios me ha dicho cuando Dios no ha dicho nada. Gloria al nombre de Jesús, santo es el Señor. La paz de Cristo sea con mis hermanos. Será hasta el próximo encuentro con la palabra de Dios. Amén y amén.